¿Qué tal amigos? Muy buenas noches, qué placer saludarles este lunes 14 de julio del 2014, viviendo este primer día después del final de la Copa del Mundo, diría alguno de los memes que se presentaron la mañana de hoy, lunes de depresión posmundialista, ¿sí? Para todos los que ya nos habíamos acostumbrado a estar viviendo fútbol del más alto nivel de selecciones entre semana, ahora tendremos que esperar a cada fin de semana. La primera en volver será la Liga Mexicana, que lo hará el próximo fin de semana. Por supuesto estaremos tocando este tema y muchos más, pero todavía como es día de resaca mundialista, estaremos presentando todavía algunas notas de lo que dejó la Copa del Mundo. Y es que Diego Armando Maradona habló acerca del Balón de Oro que recibió a Messi. Y era una de esas pocas veces que Diego Armando Maradona tiene un poco de cordura para decir las cosas. Hoy estuvo acertado con sus declaraciones. Escuchen lo que dijo. Diego Armando Maradona lamentó la derrota argentina en la final del Mundial ante Alemania y criticó la elección de Lionel Messi como ganador del Balón de Oro. A Lío le regalaría el cielo, pero cuando los marketineros quieren hacerle ganar algo que no ganó es injusto. Lo vi como que no quería ir a agarrarlo, indicó el astro del fútbol mundial en el programa televisivo de Zurda, que se emite por la cadena Telesur desde Río de Janeiro. Maradona enfatizó que el premio debió ser para el colombiano James Rodríguez, quien además se quedó la bota de oro por el ser el goleador del certamen con 6 tantos. Con respecto a la actuación de la albiceleste en esta Copa del Mundo, enfatizó: dejamos bien plantada la bandera, que quede claro. Alemania ganó por un desentendimiento de la defensa, pero en ningún momento lo pasó por arriba. Tras destacar las actuaciones de Ezequiel Garay, Pablo Zabaleta y Marcos Rojo, el actual embajador deportivo de los Emiratos Árabes resaltó la labor del portero alemán. Neuer parece que tapa todo el arco, por eso intentaron ajustar tanto las definiciones los delanteros. Nos respetaron y eso se lo ganaron los muchachos dentro de la cancha. Argentina al menos merecía los penales, por el sacrificio de 11 jugadores que dejaron la vida. Bueno, dice cosas interesantes Maradona en sus declaraciones de hoy. Yo también estoy de acuerdo, James Rodríguez debió haber ganado el Balón de Oro como jugador del Mundial. Argentina sí, deja cosas buenas en esta Copa del Mundo. Esa parte de que merecía los penales, bueno, ese es un detalle adicional. Por supuesto, ya queda a la consideración de cada quien. Yo creo que el tiempo extra fue más que suficiente. Y aunque haya sido una desatención de la defensa, finalmente también de esto se trata del fútbol. Hay que estar concentrados desde el minuto 1 hasta el 90, o en este caso, hasta el 120. La selección argentina ya regresó a Buenos Aires. Este es el reporte desde Buenos Aires. Tras caer ante Alemania en la final del Mundial de Brasil, la selección albiceleste aterrizó este lunes en el aeropuerto de Ezeiza, a las afueras de Buenos Aires, donde le esperaban miles de aficionados. Este grupo entregó todo, declaró a la televisión pública el seleccionador Alejandro Sabella al descender del avión, que tocó tierra minutos antes de las 11 de la mañana, 9 horas tiempo del centro de México. Los futbolistas evitaron a la prensa e ingresaron cabizbajos en el autobús que los llevó hasta el predio de la Asociación de Fútbol Argentina, donde les esperaba la presidenta Cristina Fernández. Me hubiese gustado venir de otra manera, dijo escueto Javier Mascherano, uno de los mejores jugadores argentinos del Mundial, y el único del plantel que hizo declaraciones. Tras ser recibidos por la presidenta, el conjunto albiceleste se dirigió en caravana hasta el centro de la capital argentina, donde miles de aficionados les esperaban para homenajearlos. Totalmente merecido, definitivamente un gran mundial. Bueno, en algunos sentidos lo que logra hacer Argentina no es el más completo, claro que no, pero bueno, por ahí tuvieron una buena actuación. Y bueno, damos el banderazo de salida hoy de esta nueva etapa de Solo Fútbol Radio. Estaremos con ustedes durante media hora diaria entre semana, 1 hora los fines de semana. Ahora que vuelve la Liga Mexicana habrá mucho que analizar y olvídense cuando vuelvan las ligas europeas. Así es que hoy, a 1425 días para Rusia 2018, arrancamos esta segunda temporada. Bueno, Joseph Blatter dio su calificación para Brasil 2014, los pone por encima de 9. ¿Están de acuerdo con él? Apenas unas horas después de la final que coronó a Alemania como el campeón de Brasil 2014, el presidente de la FIFA, Joseph Blatter, dio su calificación sobre la organización, el desarrollo y lo que arrojó la Copa del Mundo, y aunque descartó que sea posible organizar un mundial de manera perfecta, sí destacó el nivel mostrado en la cancha. Sobre las críticas al arbitraje que se hicieron a lo largo de la competencia, el mandamás del fútbol mundial apeló a que la cuota de lesiones que se presentaron en Brasil fue menos a la de otros torneos, por lo que defendió el hecho de la disminución de las tarjetas amarillas.
El tema que provocó la molestia del presidente de la FIFA fue corrupción, a la que hizo referencia una reportera brasileña, en específico al escándalo por la red de revendedores que fue descubierta en Río de Janeiro y a la cual terminó por referirse el secretario general Jerome Valcke. Tiene que presentar evidencias. Cuando uno habla que algo que no funcionó con las entradas se tiene que demostrar. En Sudáfrica tuvimos el caso y se detuvieron a personas. Creo que es complicado detener esas ventas fuera del sistema. FIFA vende todas las entradas por valor nominal. No hay una entrada que haya salido con un valor agregado diferente. Tenemos 3 millones de entradas fuera del sistema que se envían a la familia del fútbol, partes comerciales y estas se venden con el valor nominal, y lo que hacen con esas entradas es lo que estamos combatiendo. No se pueden revender boletos, puntualizó Valcke. Tiene que presentar evidencias. Cuando uno habla de algo que no funcionó con las entradas, se tiene que demostrar, dijo un molesto Joseph Blatter, quien además se dijo sorprendido de que se le haya entregado el Balón de Oro a Messi. ¿Será cierto? Toda la polémica que ha levantado la entrega de este premio al argentino, por muchos considerado el mejor jugador del mundo, sigue suscitándose debido a que hoy Blatter se dijo sorprendido. Estas fueron sus palabras. Me sorprendió un poco, pero los medios tuvieron parte de la designación. Hay que comparar el comienzo del torneo y las finales que disputó con Argentina. También hay que mirar sus goles en diferentes partidos porque fueron decisivos. Creo que hay que tomar en cuenta eso, manifestó. El mandamás del fútbol en el orbe también se refirió al castigo que recibió el delantero uruguayo Luis Suárez por la mordida que le propinó al defensa italiano Giorgio Chiellini en el partido correspondiente a la fase de grupos. El caso de Luis Suárez es un caso que tienen que manejar en la FIFA por comisiones independientes, no como en el pasado que eran designadas por el comité ejecutivo. Ahora estamos en un sistema democrático con independencia. Siento que dicho castigo lastima, pero como presidente de FIFA tengo que aceptar las decisiones que se tomen por las comisiones y espero que ese jugador vuelva al fútbol porque en la cancha ha demostrado grandes cosas antes de su eliminación. No jugó el primer partido, pero después vimos su capacidad técnica y los goles que anotó. Espero que vuelva ahora que está en uno de los mejores clubes del mundo. Finalizó Joseph Blatter y bueno, dejamos un momento cuestiones mundialistas y es que el Manchester United ha firmado un nuevo contrato, pero ahora fue con la firma alemana Adidas. Entérense más en este reporte. El gigante de la Premier League inglesa Manchester United anunció este lunes la firma de un contrato de patrocinio por 10 años con el fabricante alemán de indumentaria deportiva Adidas por un monto mínimo de 750 millones de libras esterlinas. Los Red Devils iniciarán su nuevo lazo comercial con Adidas a partir de la temporada 2015-2016, tras finalizar su vigente contrato con la empresa estadounidense Nike desde el 2002, precisó el gigante inglés del fútbol en un comunicado. Nike se salió de la rueda de negociaciones el martes pasado, después de que Adidas acordara girarle al club inglés más del doble del actual contrato que paga la empresa estadounidense. El contrato vigente de 13 años de Nike con el Manchester United es de 368 millones de euros. Dentro de las cláusulas tenía derecho a negociar en exclusividad y con prioridad, dado que la fecha final es del 2015, pero al verse superado ampliamente por el ofrecimiento de Adidas, Nike prefirió abandonar Old Trafford. Este acuerdo establece un nuevo récord en el mercado, superando el vínculo que firmaron por 8 años Adidas con el gigante español Real Madrid por 312 millones de euros y el concretado hace un tiempo por 37 millones de euros entre Puma y el club londinense Arsenal. Que bueno, no sé qué piensen ustedes. A mí particularmente no me ha encantado lo que hizo Puma con el uniforme del Arsenal. No es feo, quiero aclararlo, pero la verdad no me fascina tampoco. Será que bueno, ya habíamos estado muchos años acostumbrados a la firma de la palomita. También hoy tuve la oportunidad de ver el nuevo uniforme del Borussia Dortmund, muy bonito, el de la Juventus también, y el del Real Madrid que ya está en tiendas disponible aquí para comprar en México. Y bueno, me imagino que también en algunos otros países donde nos escuchan, muy muy bonitos. Sin embargo, bueno, todavía no hay ediciones especiales de UEFA Champions League. Por ahora solo los de Liga. Los jerseys mundialistas, bueno, por ahí siguen la gran mayoría. El único que ya no se puede encontrar aquí en México fácilmente en tiendas es el de la selección de Alemania, que por cierto el día de hoy ya presentó el nuevo con 4 estrellas. Pero bueno, en fin, pasamos a otros temas y nos enfocamos un poco en el fútbol mexicano, y es que Oribe Peralta y el resto de seleccionados que participaron en Brasil 2014 reportaron ya con las Águilas del América. Justo para iniciar la preparación del arranque de la Apertura 2014, Oribe Peralta, Paul Aguilar y Miguel Ayun se reportaron este lunes por la mañana con el América. El delantero exsantista participó en su primera práctica en las instalaciones de Cuapa, aunque todavía no bajo la batuta del entrenador Antonio Mohamed, quien este domingo estuvo en el Estadio Maracaná para la final de Brasil 2014.
El atacante Raúl Jiménez ya se había integrado desde el viernes pasado e incluso tuvo minutos de juego en el encuentro de preparación que sostuvieron las Águilas el sábado anterior en el Estadio Azul ante la Máquina. Tanto el Cepillo como el resto de los seleccionados, así como el director deportivo Ricardo Peláez y el preparador físico Giver Becerra, fueron recibidos con una fila india de la que salieron golpes y patadas de bienvenida. El cuadro azul crema inició así los trabajos para su debut en el próximo torneo local, al visitar el próximo sábado a León. La directiva deberá definir durante los próximos días la incorporación del último extranjero, muy probablemente el ecuatoriano Michael Arroyo, así como la negociación de Jiménez pretendido por el Porto de Portugal y el Wolfsburgo de Alemania. Es que todavía por ahí podrían quedarse sin un delantero debido a que podría irse al Porto o al Wolfsburgo Raúl Jiménez, que bueno, se comenta en los últimos días que tiene todas las intenciones de partir en este mercado veraniego. El América quiere ofrecerle, bueno, que se quede 6 meses más, todo el torneo de apertura 2014 y después que se vaya. A Raúl Jiménez hay que destacar, esta idea no le seduce. ¿Por qué? Porque Raúl Jiménez dice que sería mucho más complejo integrarse a media temporada a cualquier equipo. Él prefiere irse ahora y hacer la pretemporada con el equipo que adquiera sus servicios, conocer a sus compañeros, conocer la ciudad, conocer todo este tipo de cuestiones, irse adaptando desde un primer momento. Habrá que ver finalmente el acuerdo que se logra. El América ha dicho que no le va a cortar las alas a nadie, literalmente, diciendo además que bueno, tiene que ser una oferta que satisfaga al jugador y a la propia institución. Por ahí también se hablaba de que Miguel Ayun tenía algunas ofertas del fútbol italiano. En los últimos días ya no se ha mencionado mucho al respecto. Finalmente habrá que ver cuántos jugadores mexicanos logran emigrar al fútbol europeo tras este final de la Copa del Mundo. También, bueno, habrá que ver cuáles se reubican en los equipos. Por ahí se hablaba de que el Chicharito podría salir del Manchester, que Guardado no va a ser adquirido por el Bayer Leverkusen y que tampoco seguiría en el Valencia. Pero bueno, todavía le queda mucho tiempo al mercado de pases europeo. Todavía falta alrededor de mes y medio, bueno, unas 5 semanas para que arranquen las temporadas en las ligas europeas. Así es que todavía se pueden dar muchos movimientos. Y uno que ya se confirmó es el del arquero Jan Oblak, que firmará por el Atlético de Madrid. Esto le cierra la puerta a una posible opción para Memo Ochoa, debido a que los rojiblancos se habían mencionado en las últimas semanas como uno de los equipos que estaba interesado en hacerse con sus servicios, ahora que el belga Thibaut Courtois volverá al Chelsea bajo las órdenes de José Mourinho. Bueno, vamos con el reporte. Jan Oblak ya firmó con los de Atléticos. El portero esloveno Jan Oblak confirmó que sale del Benfica para jugar en el Atlético de Madrid, una decisión que tomó él mismo porque siempre soñó en participar en la Liga Española. En una entrevista publicada este lunes en la edición digital del diario luso A Bola, el guardameta señala que nunca olvidará la oportunidad que le dio el vigente campeón portugués. Fui yo quien quiso salir para el Atlético de Madrid. Desde pequeño siempre soñé en jugar en la Liga Española, que es mejor que la portuguesa. Este era un nuevo desafío que quería conseguir, afirmó el portero. El jugador, quien fue titular durante la segunda mitad de la temporada del Benfica, dijo que su paso por el club portugués le sirvió para crecer en todos los niveles. Sin desvelar números, Oblak señaló que las condiciones financieras del nuevo contrato son mucho mejores que las que tenía en el Benfica, aunque descartó que esa sea la razón principal por la que lo deja. El esloveno faltó sin justificar la semana pasada los entrenamientos del Benfica, mientras se rumoreaba en la prensa portuguesa sobre su traspaso inminente al club español. Oblak, de 21 años, llegó a Portugal en el 2010 contratado por el Benfica al esloveno Olimpija de Ljubljana y jugó como cedido en equipos menores en suelo luso como el Beira-Mar, el holandense, el Unión de Leiria y el Río Ave. La temporada pasada entró en el equipo filial del Benfica y a mitad de curso pasó a ser titular del combinado principal, donde brilló en partidos clave como la final de la Copa de Portugal o las semifinales de la Europa League contra la Juventus. Y bueno, ahora que se estaba mencionando al Benfica en esta nota, me hace recordar aquel Mundial del 2006 donde Kikín Fonseca le anota un gol a la selección de Portugal y posteriormente pasa a jugar con el Benfica, donde pasa sin pena ni gloria, o mejor dicho, con más pena que gloria, y solo anota en su último partido con este equipo un gol en el que además estaba en fuera de lugar para el olvido, lo que hizo Francisco Kikín Fonseca en el Benfica de Portugal, en las famosas Águilas. Y bueno, hablando de Águilas, dejamos el nido del América y también el de el Benfica en Portugal y pasamos a Monterrey, donde ya el día de hoy Dorlan Pavón recibió el alta médica y se reincorpora a los entrenamientos del equipo rayado. Buenas noticias en el campamento de Rayados.
Para el debut en el Apertura 2014 frente a los Leones Negros, Monterrey podrá contar con Dorlan Pavón, quien se perdió buena parte de la pretemporada debido a una dolencia en la pierna derecha. De acuerdo con información proporcionada por personal del club, el jugador cafetalero ya recibió el alta médica, por lo que ya entrenó al parejo de sus compañeros, aunque hay que mencionar que el equipo solo hizo trabajo regenerativo. El jugador entrenó al parejo de sus compañeros, ha evolucionado favorablemente. De continuar así, se espera que esté disponible para el partido del próximo fin de semana, informó David Tames, colaborador de prensa de los albiazules. Un caso curioso este de Dorlan Pavón porque llega al fútbol mexicano hace un año precisamente, juega algunos partidos y empieza a hacer goles, y en eso el Valencia de España le paga una cifra estratosférica al Monterrey y se lo lleva, y bueno, luego en Valencia no se le dan las cosas, pasa a jugar a un equipo brasileño, ahorita no recuerdo exactamente cuál, y bueno, finalmente ahora vuelve a recalar en el Monterrey. Habrá que ver cómo le va en este segundo capítulo con la escuadra regia, que bueno, por cierto, también ha presentado grandes avances en su nuevo estadio, que bueno, han dicho que será inaugurado durante el próximo año. Y bueno, de Monterrey viajamos a Guadalajara y hablamos con Carlos Bustos, quien dice aún no ha definido a su portero titular. Habló de esto y de algunas cosas más. El titular en la portería de Chivas no está definido. A una semana del arranque del torneo Apertura 2014, el técnico del Guadalajara, Carlos Bustos, sigue analizando si Toño Rodríguez o Luis Michel será el responsable de arrancar el certamen. Los dos lo han hecho bien en todo este tiempo, primero como grupo y después lo han hecho bien jugando cuando les ha tocado jugar. Les he intentado dar una cantidad de minutos parejo en lo que han sido los partidos preparatorios. Tenemos tiempo para ir definiendo. Todavía no es momento de decir quién va a estar o no ante Jaguares, pero en definitiva estoy contento con el trabajo de ambos, expresó el estratega rojiblanco. En el trabajo de fútbol que hizo este día, la alineación que va tomando forma para enfrentar la primera jornada del torneo fue con Antonio Rodríguez, Néstor Vidrio, Jair Pereira, Carlos Salcido, Gerardo Rodríguez, Israel Castro, David Toledo, Fernando Arce, Ángel Reina, Omar Bravo y Aldo de Nigris. A pesar de que ya se había hecho oficial el duelo ante el Milan para el 6 de agosto, el técnico del Guadalajara dijo que todavía no está definido que se realice. El partido del Milan todavía está ahí, es el mismo día del partido de Copa MX, entonces estamos tratando de manejar una situación ahí, totalmente confirmado no está, todavía están en esa decisión. Y es que bueno, teniendo partido de Copa MX ese día, va a ser complicado que así nomás les vayan a permitir que, disponer de un equipo titular para que juegue ante el Milan y otro diferente para que juegue la Copa MX. Habrá que ver finalmente qué anuncia la Liga MX a través de su presidente Decio de María. Y viajamos de nueva cuenta a Europa. Luis Suárez llegó ya a Barcelona para finiquitar, los trámites para firmar su contrato también con el Barcelona y seguramente, será presentado en los próximos días. No se ha definido todavía esto debido a que puede existir la posibilidad de que no haya acto público ni nada por el estilo debido al castigo que acarrea Luis Suárez. Pero mejor enterémonos bien de la información con este reporte. El Barcelona se mantiene a la espera y no realizará ningún acto público para presentar al uruguayo Luis Suárez, quien acaba de llegar a la capital catalana procedente de Montevideo, después de que la FIFA prohibió expresamente la misma mientras el jugador esté sancionado. Por lo pronto, el club catalán sigue trabajando conjuntamente con la defensa del jugador, así como con los asesores de la Federación Uruguaya de Fútbol, pero descartó realizar la presentación oficial de Suárez el próximo miércoles, como inicialmente lo tenía previsto. La idea de todas las partes ante la inflexible decisión de la FIFA es que el caso se dirima ante el Tribunal Arbitral de Deporte, TAS, al considerar que la misma pudiera atentar contra el derecho al trabajo. Mientras tanto, el jugador acompañado de su familia llegó a la capital catalana este lunes y se instalará a la espera de acontecimientos en la localidad costera de Castelldefels, donde residen sus suegros desde hace años. El miércoles, día inicialmente previsto para la presentación de Luis Suárez, el Barcelona organizó la primera rueda de prensa de la temporada del nuevo entrenador, Luis Enrique Martínez, quien estará acompañado por el director deportivo Andoni Zubizarreta. En la misma, está previsto que ambos valoren las contrataciones y las bajas de la plantilla que se han producido hasta ahora, y se espera que puedan dar pistas sobre los jugadores que faltan para completar el equipo. Y quizás por ahí un pendiente que pudiera surgir, podría decirse que es la venta de Dani Alves, que tanto se ha venido mencionando desde hace algunos meses, pero que finalmente no se ha concretado del todo. Habrá que ver si lo venden o si finalmente deciden renovarlo y que se quede
con el equipo del Barcelona durante un tiempo más. Y bueno, regresaron Héctor Herrera y Diego Reyes con el Porto. El primero, un mundial sensacional. Se habla que hay ofertas millonarias de varios clubes interesados en sus servicios. Recordar que el Porto es experto en comprar barato y vender caro. Habrá que ver si también puede aplicar con el mexicano, por algo lo habrán comprado en su momento. Diego Reyes jugó apenas algunos minutos en el duelo frente a Holanda y también lo hizo de buena forma. Vamos a conocer esta historia en Portugal. Después de 2 semanas de vacaciones, los mexicanos Héctor Herrera y Diego Reyes se reportaron esta tarde de lunes con el Porto, que realiza la pretemporada en la localidad holandesa de Horst. Ambos se integraron al equipo que inició entrenamiento el sábado pasado bajo la batuta del español Julen Lopetegui, nombrado director técnico al final de la campaña pasada. A comenzar una época con muchas victorias, somos Porto, publicó Reyes en su cuenta de Twitter durante su arribo a Europa, luego de pasar sus últimos días de vacaciones en Cancún. Por su parte, Héctor Herrera estuvo en Pachuca, donde el fin de semana recibió un homenaje por parte de la directiva de los Tuzos. Ahí aclaró no tener ofertas y que su mente solo está en el Porto. Todavía me hace falta mucho por aprender, quiero seguir en Porto, quiero seguir conquistando los títulos que nos hicieron falta esta temporada. Tenemos cuentas pendientes y hay que seguir trabajando para lo que venga después. Ambos elementos fueron los segundos mundialistas del Porto en reportarse, ya que antes solo lo había hecho el ganés Opare. Aún faltan por integrarse el portugués Varela, los colombianos Jackson Martínez y Juan Quintero, así como el belga Stefan Defour, el argentino Nabil Gilas y el francés Eliaquim Mangala. El equipo, que se hospeda en un hotel al lado de un lago y se traslada a la cancha de entrenamiento en bicicleta, enfrentará su primer amistoso serio el próximo miércoles contra el Venlo de la segunda división holandesa. Herrera y Reyes aún esperan saber si el delantero Raúl Jiménez sería el tercer mexicano en el Porto, luego de que el jugador del América es candidato para llegar al club. Sin embargo, fuentes cercanas a la directiva lusa aseguraron que ello dependerá de la venta del colombiano Martínez, cuyo representante arribará a Portugal el próximo miércoles, si bien el entrenador Lopetegui espera que el sudamericano permanezca entre sus filas. Y bueno, por un lado Jackson Martínez, sí, jugadorazo, una de las principales figuras de este equipo del Porto, y Raúl Jiménez, que tuvo muy pocos minutos en este Mundial de Brasil 2014, pero que cuando entró en el duelo contra Brasil lo hizo muy bien. A decir verdad, es un gran delantero, es un tipo de área. Recordar aquel gol de chilena que hace durante las eliminatorias el año pasado. Realmente yo creo que tiene el nivel para estar en Europa y bueno, ojalá que por ahí se concrete, pero habrá que ver primero qué sucede con esto de Jackson Martínez, que también después del Mundial se dice que le surgieron varias ofertas de otros clubes para emigrar de la Liga Europea, de la Liga Portuguesa, quiero decir. Jackson Martínez, bueno, no arrancó el Mundial como titular, pero después por ahí se le presentaron oportunidades y no las dejó escapar. Tuvo buenas actuaciones, en especial recuerdo aquel partido de la primera ronda, el tercer partido de la primera ronda contra la selección de Japón, donde anota un doblete. Bueno, de Portugal, o mejor dicho, de Holanda, donde está la concentración del Porto, pasamos a Italia, donde el Milan ya presentó a Filippo Inzaghi como entrenador. El italiano Filippo Inzaghi fue presentado este lunes de manera oficial como entrenador del club AC Milan y aseguró que trabajará duro para hacer que la gente recuerde lo que este equipo significa. Lo más importante es recuperar el ADN del Milan, recuperar el grupo, la sonrisa y los valores. Me dieron una oportunidad fantástica, entrenar al Milan era mi sueño. Hoy soy el entrenador del club más laureado del mundo, que nadie olvide lo que es el Milan, declaró en la rueda de prensa tras su presentación con los rojinegros, que en la campaña pasada terminó en octavo lugar de la tabla general de la Liga Italiana y quedó fuera de la Copa de Italia y la Champions League en octavos de final. Necesitamos un grupo con hombres de verdad y un entrenador de verdad para volver a ganar títulos, advirtió Pippo Inzaghi, quien tiene como principal objetivo regresar al club a competiciones europeas. En 2010-2011 el Diablo fue campeón de la Serie A, después se tuvo que conformar con el segundo puesto en la campaña 2011-2012, tercer sitio en 2012-2013 y en la más reciente la octava plaza. Creo mucho en este equipo, no sé lo que este equipo va a hacer, pero quiero decir a los fans que este es un equipo que va a luchar, porque quien lucha no puede jugar en el Milan, sentenció. Yo por mi parte aplaudo la decisión de la directiva del Milan, que de contratar a Filippo Inzaghi como entrenador. Lo de Seedorf también fue interesante, pero a Seedorf llegó en un mal momento, no le dieron mucho tiempo para trabajar. Lo de Inzaghi me parece más interesante, también es un hombre de la casa, un hombre que hizo historia con esos colores y que ojalá que devuelva al Milan a los primeros planos, porque ha sido penoso verlo en los últimos años.
bueno, por ahí vagando en competiciones europeas, quedándose con malos puestos en la liga italiana y bueno, prácticamente sin títulos. Hay que recordar que es de los que más ha ganado la Champions y bueno, por ahí ya se le alejó el Real Madrid este año con el título. Y bueno, ahora continuamos con más resaca de lo que dejó la Copa del Mundo. En lo que era ya un secreto a voces, un hecho prácticamente consumado. Luis Felipe Scolari, mejor conocido como Felipao, renunció ya a la selección brasileña. El seleccionador brasileño Luis Felipe Scolari dimitió después de las derrotas por 7-1 contra Alemania en semifinales del Mundial y por 3-0 ante Holanda en el partido por el tercer puesto, informó este lunes la Confederación Brasileña de Fútbol. El coordinador técnico de la verde amarela, Carlos Alberto Parreira, y el resto de los integrantes del cuerpo técnico también dejaron el cargo, según un comunicado oficial. La CBF todavía no ha anunciado quién será el sucesor de Scolari, quien estará encargado de dirigir a la selección brasileña en la Copa América Chile 2015. El presidente de la CBF, José María Marín, al aceptar la dimisión, agradeció a Scolari por devolver al pueblo brasileño su amor a la selección, aunque no haya conseguido el objetivo mayor, que era ganar el Mundial. Entre los dimisionarios se encuentran el auxiliar técnico Flavio Murtosa, el preparador físico Anselmo Braya y el entrenador de porteros Carlos Pradicelli. En su segunda etapa en la selección brasileña, que tuvo inicio en diciembre del 2012, Scolari dirigió al equipo en 29 partidos, con un balance de 19 victorias, 6 empates y 4 derrotas. En este tiempo, Brasil ganó la Copa Confederaciones del 2013 y se preparó para el Mundial, del que se llevó una derrota histórica ante Alemania, un resultado que el propio Scolari admitió que fue una vergüenza. Scolari también dirigió a Brasil durante la campaña del Mundial de Corea-Japón 2002, en la que la selección ganó su quinto título mundial. Según medios locales, la directiva de la CBF se está planteando la posibilidad de contratar a un entrenador extranjero, algo que nunca ha sucedido en Brasil. Sin embargo, el candidato que más suena en la prensa local para sustituir a Scolari es el brasileño Adenor Leonardo Bachitite, ex técnico del Corinthians y que actualmente se encuentra desempleado. El presidente de la CBF ofrecerá una rueda de prensa el próximo jueves para hablar sobre la salida de Scolari, según cita el comunicado. Y bueno, es que es una decisión que no pueden dejar a la ligera de ninguna manera porque realmente se nota que el equipo brasileño va a pasar por una verdadera etapa de transición. Fred ya renunció también a la selección el otro día, habrá varios jugadores más que yo creo que quedarán fuera de futuras convocatorias y habrá algunos que seguramente se estarán integrando. La prensa internacional por su parte mencionaba en las últimas horas la posibilidad de que la Confederación Brasileña de Fútbol hubiera tanteado al portugués José Mourinho, pero se dice que es difícil que acepte debido a que tiene contrato con el Chelsea hasta el 2017, si no me equivoco. Aunque bueno, Mourinho por su parte ha dicho, de acuerdo a la prensa, que le parece una opción interesante. Sin embargo, bueno, yo recuerdo declaraciones no tan lejanas de José Mourinho en el sentido de que él decía aún no estar listo para entrenar una selección. ¿Por qué? Porque él decía, bueno, es muy diferente entrenarle a un club. Entrenar a un club, bueno, es un trabajo prácticamente de todo el año, es un trabajo diario, tienes que estar con los jugadores, tienes que conocer tu entorno, tienes que conocer un montón de cosas. Y al estar con una selección que, bueno, se reúne cada cierto tiempo, se juega solo en las fechas FIFA y donde se programen algunos amistosos. En el caso de Brasil, bueno, jugaría Copa América, por poner un ejemplo. Estaríamos hablando de eliminatorias, pero son procesos más largos. No hay tanta convivencia con los jugadores y requiere otro tipo de trabajo. Hay que estar observando más, hay que estar haciendo selección de jugadores. Bueno, en fin, es toda una problemática, aunque, bueno, también es muy interesante, es un buen reto y por ahí, si no se concreta en este momento, seguramente más adelante en la carrera de José Mourinho seguramente estará entrenando a alguna selección nacional. Y bueno, el día de hoy Carlos Vela volvió a entrenar en parte al menos con la Real Sociedad después de haber estado de baja debido a una fascitis plantar que sufre desde hace algunos días. El futbolista mexicano Carlos Vela continuó trabajando al margen del equipo, a fin de recuperarse de una fascitis plantar e incorporarse lo más pronto posible a la pretemporada con la Real Sociedad. El club español, que el sábado pasado sostuvo su primer partido amistoso, donde venció 2-0 al Tolosa, regresó este lunes al trabajo en Zubieta, donde realizaron la primera de las 5 sesiones programadas antes de viajar a Holanda, donde se jugarán su clasificación a la Europa League. Los ausentes en el trabajo matutino fueron Vela, quien se ejercitó en solitario, de acuerdo con el equipo Shuri Urdin, y el uruguayo Diego Ifrán, quien se reintegró nuevamente al equipo tras su sesión con el Deportivo La Coruña.
Por la tarde, Carlos Vela completó la sesión con la totalidad del grupo, mientras que Alfred Finnbogason y Diego Ifrán realizaron trabajo individual dentro de las instalaciones, informó el club. Bueno, así vamos llegando al final de este espacio. Les reitero una vez más la bienvenida a esta segunda etapa de Solo Fútbol Radio. Nos estaremos escuchando en este horario todos los días, como ya comentaba, media hora entre semana, 1 hora los fines de semana, para analizar todo lo que suceda primeramente en ligas mexicanas y posteriormente en europeas. Que ruede el balón, pásenla muy bien, buenas noches.